Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Quiero pedirle que comparta el programa, que nos ayude de esa forma para que otros puedan tener la oportunidad de escucharlo. Y esta mañana vamos a hablar sobre la humildad, el dejar el orgullo a un lado, de reconocer que tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que imitar a nuestro Dios, y para imitar a nuestro Dios tenemos que ser humildes, tenemos que dejar todo orgullo. El orgullo es del mundo, no es de Dios. Por lo tanto, no debemos de nosotros alimentar orgullo. A veces tenemos orgullo por nuestro apellido. De diferentes formas podemos ser orgullosos, pero no es agradable al Señor y no damos testimonio del Señor cuando somos orgullosos. Fíjese que en Isaías 14:12 nos habla cómo el enemigo cayó y fíjese que su corazón se envaneció. Él se llenó de orgullo y quería la alabanza y la adoración. Él quería ser como Dios. Entonces fue derribado por haberse envanecido y por haber llenado su corazón de orgullo. Vamos a leer en Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, imagínese, levantaré mi trono, y el monte del testimonio me sentaré, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínese qué pensamientos, qué deseos. Él quería ser semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque fíjese que se enorgulleció, se envaneció, se llenó de orgullo y su deseo era ser como Dios, pero no al grado en que nosotros estamos supuestos ahorita en estos tiempos a parecernos a Jesús, a imitar a Jesús, a imitar a Dios, ser como Él, pero de una forma humilde, imitando su humildad, agarrando su humildad, agarrando su testimonio del gran amor que Él ha tenido para con nosotros, pero no agarrando ese orgullo de querer ser como Él y tener el poder que Él tiene para poder nosotros hacer cosas que le corresponden a Él. No es ese realmente el orgullo que nosotros tenemos que tener, ni la imitación a Dios que nosotros tenemos que tener. Tenemos que imitarlo, ser como Él, pero con su humildad, de la forma que Él es, pero no como Satanás. Imagínese, siendo un ángel, se convirtió en un ángel caído porque se enorgulleció. Y usted lo ve acá en el verso 14 de Isaías capítulo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios, pero él quería tener la alabanza, la adoración. Él quería tener un trono como Dios. ¿Por qué? Porque orgullo entró a su corazón. Ya no había humildad en él, sino se envaneció. Y acuérdese por qué el Señor también destruyó Sodoma y Gomorra, porque se envanecieron sus corazones. Había glotonería en ellos, había orgullo y había pecado. No querían reconocer que necesitaban de Dios y que necesitaban someterse a Dios, sino que eran orgullosos, que simplemente querían hacer su voluntad, fiestas, glotonería, tomando, y el Señor los tuvo que destruir. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, llenaos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjese que es voluntad de nuestro Dios que seamos humildes, que nos revistamos de humildad, que Él nos da gracia. Dice que el Señor da gracia a los humildes, pero hay una palabra que dice que Él ve sobre el hombro
a los que son orgullosos. Entonces, en estos últimos tiempos, se da cuenta que estamos en los últimos tiempos, que estamos en espera de Jesucristo. Hay cantidad de gente allá afuera con un orgullo tremendo en todos los sentidos, por sus posesiones, por lo que tienen, por todo lo que han adquirido, pero la palabra dice muy claro que cuando nos enriquezcamos, no nos olvidemos que ha sido bendición de Dios, ha sido provisión de Dios. Y fíjese que ahorita eso es lo que impera, el orgullo, el ser autosuficientes, no querer depender de Dios, no querer rendirse y someterse a Dios. Fíjese que lo que dice acá esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos, siendo humildes, estando sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea que Él quiere que estemos sumisos unos a otros. Y fíjese que cuando usted platica con gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, es lo primero que usted identifica, ese orgullo, esa autosuficiencia y el no querer rendirse al Señor, el no querer rendirse a Jesucristo, porque se sienten autosuficientes, sienten que no tienen necesidad de nada, están contentos con sus posesiones, con sus trabajos, con todo lo que según ellos han hecho, pero sabemos nosotros que todo es bendición del Señor y con humildad reconocemos que todo viene por añadidura y es bendición de parte de Dios, es bendición de lo alto, bendición de nuestro Dios. Y dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren cómo bendice el Señor a los humildes y mira, resiste a los soberbios, o sea que los quiere tener lejos, no quiere realmente estar cercano con los soberbios, con los orgullosos. Fíjese, la palabra es muy dura, aquí donde dice resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos. Por lo tanto, llenémonos de la humildad del Señor, imitémoslo a Él, pero imitemos inmediatamente la humildad. Fíjese que una de las formas que nosotros hemos demostrado humildad es reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, haciéndolo nuestro Señor y Salvador, sometiéndonos a Él, sometiéndonos a la palabra del Señor. Eso muestra humildad. Reconocemos que necesitamos de nuestro Dios, que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada, porque fíjese que es así, sin Dios no somos nada. Toda la protección, toda la bendición, sus promesas son siempre sí y amén, dice la palabra. Todo proviene de Él. Entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros orgullosos, queriendo demostrar que nosotros hacemos, que nosotros somos los grandes, como cuando que nosotros somos pequeños y Dios es grande, su bendición es grande? En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, nuevamente el Señor nos está confirmando en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Él da gracia a los humildes. Fíjese que acá dice que Él resiste nuevamente a los soberbios, Él resiste a los orgullosos, a los que quieren hacerse los muy grandes y que no quieren reconocer que el Señor es grande y que toda buena dádiva viene de Él, todo buen don perfecto viene de Él, toda bendición viene de Él, todo lo que hay en sus promesas nos pertenecen a nosotros y nosotros con humildad recibimos la bendición del Señor. Santiago capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire qué bendición. Fíjese cómo aquí también en Santiago capítulo 4 nos habla de la amistad con el mundo. Fíjese que parte de ser orgullosos es decir, sí, yo ya recibí a Cristo, pero me gusta el mundo, yo voy a ir y hacer todo lo que quiero hacer. Eso es orgullo, es no someterse al Señor. Fíjese que si Él nos pide, que lo estábamos leyendo acá en Santiago o en Primera de Pedro 5:5, que nos tenemos que someter unos a otros
imagínese ese orgullo de decir, no, yo voy a estar en la iglesia, pero voy a estar divirtiéndome en el mundo, yendo nuevamente a regresar a lo que antes éramos. Eso no es del Señor. Dice en el verso 3 siempre de capítulo 4 de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero en humildad? Nosotros tenemos que estar imitando al Señor, y el Señor es humilde. La palabra del Señor nos lo dice. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 28. La palabra es muy clara y nos dice constantemente que nosotros podemos hacer muchas cosas más grandes de las que Jesucristo hizo. Pero una de las formas que nosotros vamos a poder hacer e imitar a Jesucristo es siendo humildes. Jesucristo se humilló a sí mismo, viniendo a esta tierra como hombre, venir y pasar por una crucificación, pasar por azotes. Con humildad Él recibió el trabajo que su Padre le delegó. Pero fíjese que siendo hijo de Dios, siendo Dios, Él se humilló y se hizo pecado cuando no tenía pecado y pagó por todos nuestros pecados. Ahora venimos nosotros queriendo ser orgullosos, vanagloriosos, cuando que nuestra meta acá sobre la tierra tiene que ser testificar de Jesucristo, usar nuestras bocas para seguir anunciando las buenas nuevas, para seguir anunciando a Jesucristo en humildad, ser imitadores de Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si hemos caído en orgullo o hemos regresado a cosas del mundo que tienen parte de orgullo y es una revelación en contra del Señor? Por lo tanto, regresemos a esa humildad, seamos humildes como Dios es. En Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está el Señor bien claro, nos lo dice constantemente en la palabra. Y aprended de mí, que es nuestra responsabilidad, aprender de Jesús, aprender de la Escritura que el Señor nos dejó para que nosotros fuéramos imitadores de Él, que aprendiéramos de Él con un corazón humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que siento yo con lo que leo acá en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, que se vuelve carga el ser orgulloso. Queremos mantener un estándar, queremos mantener algo donde mostramos que nosotros somos los buenos, que nosotros, con quién va a venir a decirnos algo a nosotros, se vuelve carga en nosotros. Y es una carga que tenemos que entregarle a Jesucristo y tenemos que aprender de Él y aprender a ser humildes como Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, es más fácil ser humildes como el Señor que querer aparentar ser grandes, querer dar una impresión de orgullo de que, cuidadito con nosotros. Eso se vuelve carga, se vuelve algo que nos agota. En cambio, cuando estamos con la humildad del Señor, estamos constantemente aprendiendo de su humildad de corazón, nosotros estamos más descansados, estamos sometidos a la voluntad del Señor. Por lo tanto, caminamos más en bendición, en gozo y en paz dentro de nosotros. De lo contrario, estamos contradiciendo la palabra del Señor. Estamos siendo como rebeldes al Señor. Por lo tanto, se vuelve carga y vamos a andar cargados, agotados. La desobediencia es pecado y nosotros tenemos que estar
constantemente haciendo la voluntad de nuestro Señor. Leámoslo nuevamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo aprendemos del Señor? Leyendo las Escrituras. No lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Lo que tenemos realmente que podemos tocar, que es de Dios, es la Biblia, es su Escritura, y es por medio de la palabra del Señor que conocemos sus características, su corazón. Y acá nos está diciendo que su corazón está lleno de humildad. Por lo tanto, sigamos ese ejemplo, aprendamos de él, seamos humildes, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, aprendiendo a pensar como Dios piensa, aprendiendo a ser humildes de corazón como Él es. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire qué bendición, mire cómo el Señor constantemente nos dice que es más fácil ser como Él, aprender a como Él es, imitarlo y dar testimonio. Muy importante el dar testimonio, porque de lo contrario estamos contradiciendo la palabra del Señor. En Juan capítulo 15, versículo 27, dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es muy importante que demos testimonio. El Señor nos está hablando constantemente que aprendamos a ser humildes como Él y que imitemos ser humildes de corazón como Él es humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es ese testimonio que está hablando acá en San Juan capítulo 15, verso 27? El ser humildes como Dios, el someternos unos a otros, someternos a su voluntad. Esa es una forma muy buena para nosotros dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio que Jesucristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque nos mantenemos sujetos a su voluntad, sujetos a la humildad de corazón del Señor. En el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Jesucristo hablando, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire qué bendición, pero es muy importante el dar testimonio de la humildad del Señor. Cuando la gente ve en nosotros esa humildad de corazón, ven a Jesucristo, ven el poder de Dios y ven cómo el Señor nos ayuda a sujetarnos a Él, a sujetar nuestra carne, a ser sumisos y a ser humildes de corazón. Es muy importante, especialmente en estos últimos tiempos, donde el tiempo está tan cerca para el regreso del Señor Jesucristo, que estemos dando testimonio de la humildad de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del amor de Jehová. Mire qué linda palabra. O sea que hay una recompensa en ser nosotros humildes, en la humildad y el temor de Jehová. Y mire qué promesa, las que se esas son promesas acá en Proverbios capítulo 22, 24. Es una promesa de parte del Señor que hay riquezas, honra y vida. Mire qué bendición. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Nosotros tenemos que agarrar esas promesas, tenemos que recibir esas bendiciones de parte de Dios. Riquezas y vida y vida en abundancia. Buena vida en el tiempo que estemos acá esperando por el Señor Jesucristo. En Salmo capítulo 25, verso 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando somos humildes, el Señor puede venir y guiarnos y enseñarnos, instruirnos, decirnos cómo ir por el sendero correcto. Pero cuando somos orgullosos de corazón,
no queremos escuchar de Dios, cerramos nuestro corazón, nuestro entendimiento y no escuchamos del Señor, y Él no puede manifestarse cuando somos orgullosos, creyendo que lo sabemos todo, creyendo que lo podemos todo, cuando sabemos que nosotros dependemos de Él, que toda buena dádiva es de Él, que toda bendición y toda promesa viene de Él, y que nosotros con humildad tenemos que estar esperando por sus bendiciones, tomarlas, hacerlas nuestras, pero reconocer que vienen de Él. Salmo 25, verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muy importante dar testimonio de la humildad del Señor. Jesucristo se humilló viniendo a esta tierra para morir por usted y por mí. Él se humilló habiendo dejado ser azotado para pagar por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. Es tiempo de que regresemos a esa humildad de corazón y que regresemos a ser sujetos a la palabra y a la voluntad del Señor. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Sea humilde esta mañana, resista al enemigo y sométase a Jesús en esta mañana y recíbalo, hágalo su Señor, hágalo su Salvador, que hay una bendición de riquezas y de vida en abundancia. Si usted hace esta oración junto conmigo ahorita, va a ser una reservación en el cielo. Cristo viene pronto y usted será uno de los que irán al mundo si hace esta oración después de mí. Repita después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Con humildad me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Mire qué bendición. Hay una grande bendición cuando nos rendimos al Señor con humildad y cuando le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta la próxima. Bendiciones.